Bien, seguimos con el estudio de Lucas. Entonces, como estaba diciendo, vamos a la parte sexta que se corresponde con el capítulo 2. Capítulo 2, versículos del 8 al 20. Vamos a empezar con los pastores. A Belén, a Belén. Bueno, pues esto es serio, lo otro no. Bien, entonces ahí nos quedamos. Habíamos visto que el Señor nació, que nació en el lugar donde Dios quiso que naciera, y eso fue un milagro y fruto de la soberanía directa de Dios, porque lo lógico, humanamente, es que hubiera nacido en... ¿Dónde? Oh, uy, eso he pillado. Bueno, ¿dónde vivían? ¿Dónde vivían? Pues en Nazaret, ¿no? ¿Y dónde está Nazaret? En Galilea. ¿A qué distancia de Belén? A 112 kilómetros. Muy bien, Pilar, muy bien. Entonces, hubiera sido lógico y natural, pero por un edicto del César, ¿verdad? Que era una cosa que nadie esperaba y una cosa de esas raras que pasan en la vida, ¿no? Entonces el César, digo, perdón, no, ese es otro, pues hizo ese edicto y todo el mundo se fue a emparentarse, perdón, a empadronarse, es la expresión, allí donde eran sus familias de origen. Y resulta que José y María eran de la casa de David, ¿vale? Entonces fueron para allí y allí nació el Señor. Antes de proseguir, me estoy acordando, quiero pediros perdón porque me equivoqué en un dato el domingo pasado, porque fue el domingo pasado. Y gracias a Dios que me corrigieron con mucha amabilidad, lo cual siempre agradezco, porque es una cuestión de aritmética o de matemáticas o de algo así, y la verdad es que yo soy de letras, entonces claro. No, lo que pasa es que ahora lo entenderéis. Yo lo que os había compartido es algo que yo había leído y que me había parecido que era correcto. No me lo inventé yo, o sea, estaba ahí y con que las cosas que me pasen correctas son las que enseño, no me puedo enseñar otra cosa. Entonces es lo siguiente, no pasa nada, no es nada teológico ni nada grave, solamente es una cuestión conceptual de tiempo, o sea, de tiempo cronológico. A ver, si me voy a saber explicar. Yo lo que estuve enseñando es que el Señor nació un año uno. Ahí se están riendo de mí, ¿eh? Se estáis riendo, vale. Un año uno, no el año cero, el año cero no existe, ¿no? Un año uno, y con que han pasado 2025 años, a ver, hermano, me estoy humillando, ¿vale? Esto es bueno. No, bueno, no sé si es bueno, pero bueno, hay que hacerlo. Del 1 al 2025 son 2025 años, ¿no? Eso hasta ahí está bien. Vale. Tú me vas diciendo, Juan. Bien. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que la doctrina que yo, numérica que yo expresé, tiene su lógica. O sea, si tú coges 2225 años y resulta que el Señor no nació el año 1 según el calendario gregoriano, eso todo el mundo lo sabe. Nació lo más probable que el año -5 o el año -6, no se sabe exactamente, o incluso -4. Entonces, claro, yo decía, si trasladamos, tendremos que trasladar entonces los mismos años que se han cumplido, esa es la lógica, ¿no? Los mismos años que se han cumplido del año 1 al año 2025, que es el actual, pues si queremos yo no me sé ni lo que dije ya, yo me acuerdo. O sea, los mismos años que han pasado, si los llevamos para atrás, da igual que los llevemos para atrás o que los llevemos para adelante, son los mismos años, ¿no? Eso es lo que dije. Vale, ya lo sé, tranquila. Eso está mal. Pero lo que pasa es que no son esos años, han pasado más años porque el Señor nació antes de la fecha del 1. Y ahí está la confusión. Por lo tanto, lo que hay que hacer es sumar los años del 1 a la fecha que realmente nació, vamos a decir -5, ¿vale? El año 5 antes de Cristo. ¿Vale? 5. Yo pienso que debe ser el año 5 antes de Cristo, ya os puedo decir por qué. Entonces tenemos que sumar a los 2025 años, pues estos 5 años o 4 o 5 años. ¿Es así, Fran? Bien. Vale, ahora ya, pues ya lo sabéis. O sea que estamos en el 2029 o en el 2030. Reales. Porque el señor nació antes. Es así. Han pasado más años. O sea que faltan como 3, 4 años para la cruz, para el cumplimiento de los 2000 años.
Esto es otra historia, pero bueno, ahí no voy a entrar porque es un poco largo. Bien, ¿entendéis esto? ¿Por qué sabemos que el Señor nació en el año 5 antes de Cristo? O sea, nació antes de Cristo. El Señor Cristo nació antes de Cristo. Es un poco, hay que entenderlo, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque Herodes el Grande, y esto es importante, Herodes el Grande históricamente murió en el año -4, o sea, en el 4 antes de Cristo. Históricamente está comprobado. Si nació en el 4 antes de Cristo, y a la sazón, cuando murió, y eso bíblicamente se sabe, el Señor, que era un bebé, con sus padres, estaban entonces en Egipto, ¿verdad? Huyendo de Herodes, y vino un ángel, que, bueno, no vino, pero en sueños un ángel les dijo, ya podéis volver, porque los que procuraban la muerte del niño ya han muerto, podéis volver, ¿no? Pues entonces aquí podemos estar hablando de un año, seguramente un año más, quizás un poco más, ¿vale? Entonces a la fecha de 4 antes de Cristo teníamos que sumar un año, por lo tanto nos iríamos al 5 antes de Cristo, porque el Señor nació antes de que muriera este hombre, este malvado Herodes el Grande. ¿Entendéis lo que quiero decir? Bueno, yo ahora lo entiendo, antes no lo entendí, entendí otra cosa, os lo hice saber, y yo creo que era importante que aquí rectificara, que quede públicamente y ya podéis apedrearme a gusto, ya podéis hacer lo que queráis, me da igual porque me voy al cielo, o sea que no pasa nada. No, lo más fácil hubiera sido que me hubiera callado, ¿sabes? Pero eso no es correcto. Si una cosa se sabe que se ha hecho mal, se rectifica. Siempre le pueden expulsar a uno, ya está, no pasa nada. Bien, ok, así que estamos en el 2030, hermanos, o el 2029-2030, por ahí, por ahí. O sea que la Agenda 2030 se ha cumplido ya, ¿eh? Bueno, eso es otra historia. Esa es otra historia que es horrible, pero no lo vamos a contar aquí. Dicho esto, proseguimos con los pastores. ¿Os parece? Es ahí donde lo dejamos. Vale. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Se ha hecho cantidad de cancioncitas de estas, ¿eh? De Navidad y a Belén pastores, pero bueno, esto bíblicamente es lo que pasó. Bien, entonces vamos a ir viendo. Belén estaba cerca de Jerusalén, bueno, sigue estando cerca de Jerusalén de todos modos, y muchas de las ovejas que se utilizaban en el templo procedían de allí. O sea, era una ciudad que producía ganado ganado que eran en este caso ovejas, que se iban luego a sacrificar en el templo. Sabéis que se sacrificaba un cordero por la mañana y un cordero por la tarde, al empezar el día y al acabar el día, creo que es. Vale, entonces, claro, esto cada día, imagínate la cantidad de corderos, ¿no? Entonces Belén era productora de corderos. Y había en las colinas, el clima yo creo que era diferente al de ahora, porque había prados abundantes y ahí es donde pastaban las ovejas, ¿no? Y los pastores pues cuidaban de los rebaños, seguramente se ponían de acuerdo a ver cómo cuidarlos, pero que lo hacían de día y de noche, estaban siempre ahí, siempre estaban ahí. Y ahí dice que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, o sea, no solamente estaban de día, sino también estaban de noche. Eran gente que trabajaban duro, ¿eh? A ver, perdonad, hermanos, tendremos que cambiar la pila de esto seguramente porque está fallando. Por lo tanto, no, a ver, esto es ahora aquí. Por lo tanto, con el dato que tenemos de Lucas, no es posible sacar una conclusión definitiva sobre la época del año por el simple hecho de que los pastores vivieran en esa región. O sea, no se puede decir, como se ha dicho y se dice, no, vamos a ver, es que es imposible que los pastores estuvieran ahí en pleno invierno porque hace mucho frío. Bueno, yo no sé si hace mucho frío o no hace mucho frío allí, no he estado nunca, no lo sé. Aquí sí hace frío. Pero, aunque hiciera frío, los pastores siempre estaban velando por los rebaños, siempre estaban velando los rebaños. Por lo tanto, ese dato no nos es válido para decir, no, es imposible que el Señor naciera en diciembre. Ese dato en concreto no sirve. Otros vale, pero este en concreto no. ¿Vale?
De todos modos, la Biblia no nos dice cuándo nació el Señor Jesús. Cuándo ni el año, lo sacamos por deducción, como ya estaba hablando antes, y en cuanto al mes, pues también por deducción, pero tampoco podemos estar seguros. ¿Por qué la Biblia no dice nada acerca de algo que humanamente nos parece tan importante, ¿no? Que es el nacimiento del Señor? Pues porque no es importante. No es importante. Si no, estaría ahí revelado. Lo que sí sabemos es que el Señor nació y cómo fueron los pormenores. Entonces, ¿por qué celebramos la Navidad? Bueno, eso es una cosa muy personal. No es una fiesta que hay que celebrar porque la Biblia lo diga, no lo dice. De hecho, no hay ninguna fiesta en la Biblia que la Iglesia tenga que celebrar. Hacemos cualquier cosa porque queremos y ya está, no pasa nada, no es pecado, no vamos a volvernos locos aquí como unos se vuelven locos y dicen barbaridades, ¿no? Pero la realidad es que no sabemos en qué año y en qué momento del año precisos, los dos, nació el Señor, no lo sabemos, no lo podemos saber. Y yo creo que esta es la sabiduría de Dios, para que no estemos, porque mira, la gente, es que somos así, tenemos la tendencia a idolatrizarlo todo, a meterle, a sacarle tanto jugo ahí que nos metemos ahí y de ahí ya no salimos. Esta es la tendencia humana. Y el Señor, si te das cuenta, en la Biblia no da tantos datos de tantas cosas justamente por eso. Justamente por eso. Porque, hermanos, andamos por fe, no por vista. ¿Eh? Por fe, no por vista. Para el ser humano es muy difícil identificarse con el calendario, con las fiestas, con no sé qué, con las tradiciones. Es que somos así humanamente porque somos así, porque somos seres caídos. Tú dirás, es que no me he caído nunca. No, tú te caíste ya desde el momento en que viniste a este mundo y antes de nacer ya habías caído. Porque en Adán todos mueren. O sea, la humanidad está caída. Entonces, esa es la tendencia que tenemos como seres caídos, al mal. ¿Eh? Y Dios pues es tan sabio y tan bueno que quiere evitarnos problemas innecesarios. ¿Eh? Bueno, dicho esto, sigo. Versículo 9, y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Fijaros en el hecho sin precedentes. Unos pastores que estaban ahí en su fueguecito, ahí velando las ovejas, y estaban tan tranquilitos, y de repente, ¡bum!, se aparece un ángel. ¿Cómo nos gustaría que eso nos pasara, no? O no, depende. Porque a veces las intervenciones divinas directas no son agradables, ¿eh? O las consecuencias no son agradables. Demasiados de nosotros que pedimos, Señor, que se me aparezca un ángel, que me hable un ángel. Bueno, tú, Señor, pero si no puedes ser tú, pues que envía un ángel y... mira, tengamos la fiesta en paz. Es mucho mejor que las cosas sean como Dios quiere. Amén. No pedir las cosas por pedirlas, no sea que luego sea peor. Eso es como aquel que presume tanto de algo, ¿no? Presume tanto y luego hace todo lo contrario a lo que presume. ¿Sabes? Entonces que es mucho mejor ser humildes y decir, mira, Señor, lo que tú quieras. Si tú quieres, bien, y si no quieres, pues también bien. Ya está. Porque por fe andamos, no por vista. Amén. ¿Me entendéis? Ya tendremos tiempo de ver ángeles. Dentro de poco, no sé cuánto, veremos ángeles para aburrir. Porque son millones de millones de millones los que hay en el cielo. O sea que tranquilos, todo tiene su tiempo bajo el sol. Eso es así. Bien, entonces es lo que pasó, el ángel del Señor. La reacción humana más corriente ante la aparición de un ángel portando la gloria de Dios es temor. Dice que tuvieron gran temor. O si no hubieran tuvido temor, no hubieran sido humanos. Hubieran sido de Marte seguramente. ¿No? No sé de dónde, pero es imposible. O sea, cuando algo se presenta que es extraordinario, que es descomunal, que es impresionante, añádele calificativos ahí, ¿cuál es la reacción? Pues la reacción más normal humana es tener temor. ¿O no? O, ¡ay, qué bien! Yo esperaba que tú vinieras, Ángel. Estaba convencido de que tú ibas a aparecer en un momento dado. Ya te has retrasado un poco, ¿eh? No reaccionamos así, reaccionamos como somos. ¿Y cómo somos? Pues ya lo sabéis. Porque cada uno sabe cómo es, ¿no? Pero el ángel les dijo, no temáis. Siempre dicen lo mismo los ángeles.
ya tienen aprendido este mensaje. Con que saben que vamos a temer, pues dice lo contrario. A eso me recuerda un poquito, esto es una falta en psicología, porque cuando uno está con ansiedad, lo peor que le puedes decir es, no, no estés ansioso, tranquilízate. Lo peor, se pone más, con más ansiedad o con más lo que sea, ¿vale? Pero bueno, con que es un ángel se lo perdonamos, ¿no? ¿Sí? Porque eso es lo que pasó. No, os voy a dar la explicación de esto. Yo estoy convencido de que eso no fueron solamente palabras. Hubo poder de Dios ahí. O sea, de parte del Señor hubo poder para tranquilizar a los pastores. Eso de no temer no fue una orden en el sentido de no tenéis que temer, ¿vale? ¿Me seguís? No fue una orden que ellos tenían que cumplir, escuchad bien. Eso es imposible. Eso es que Dios les dio la capacidad para en ese momento no temer. ¿Me entendéis? ¿Me explico? Esto es muy importante entenderlo. O sea, Dios no nos pide imposibles. Hermanos, cuando se aparece un ángel del Señor, ¿quién no va a temer? ¿Quién no? ¿Mm? Entonces, si ese mismo ángel te dice no temas, ¿qué te está diciendo? ¿Algo que tú no puedes hacer? No es lo que te está diciendo, es el poder que te irradia. O sea, el Espíritu de Dios estaba ahí, la presencia de Dios estaba ahí, la gloria de Dios estaba ahí. Y ellos estuvieron tranquilos. Porque Dios hizo que ellos estuvieran tranquilos. ¿Me explico? Vale, eso es importante también. No sé qué, bueno, importante. Sí, es importante, sí, si lo piensas bien, sí lo es. Y da la razón por la cual no tenían que temer, y no temieron porque Dios hizo que no temieran, ¿vale? Pero les da la razón. Os doy nuevas de gran gozo. O sea, no temáis porque no vengo a castigaros, sino todo lo contrario. Vengo a que os alegréis, a que os gocéis. Amén. Así que, junto con el Espíritu de Dios que estaba obrando en ellos para que estuvieran tranquilos, también Dios al mismo tiempo a través del ángel les estaba dando las buenas nuevas, ¿no?, de salvación. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Que será para todo el pueblo, dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Bien, vamos a ubicar bien esto entonces. José y María están en Belén para empadronarse, bien. Justo ahí la mujer rompe aguas, nace la criatura, desde luego que fue una intervención divina ahí, porque ahí no había ni matronas, ni había hospitales, ni había nada, y ahí, pues, como fuera, salió todo bien, amén. Salió todo bien, gloria a Dios. Eso ahí vemos también la mano del Señor. Y ahí, dijeron, ¿y ahora con el niño qué hacemos? Pues claro, tener en brazos todo el rato cansa. Y ahí había un pesebre, hermanos. El lugar donde comen los animales. Y ahí lo pusieron. Seguramente lo limpiarían y ahí lo pusieron. Y como dije el domingo pasado, la tradición dice que era una cueva, no un establo. Una cueva. No había para ellos lugar en el ¿cómo se llama? En el hotel del pueblo. Sí, en el mesón. Bueno, el hotel de aquella época. Sino que en una cueva. Y lo más probable es que fuera en una cueva. Y ahí había un comedero, porque seguramente era un lugar donde los pastores llevarían a los animales cuando hacía mucho frío, lo más probable es que fuera así, por eso había un comedero ahí. Y ahí lo pusieron. Qué lección de humildad tan grande, ¿no? El Rey del universo, Dios poderoso, en la segunda persona, nace como hombre y nace y es colocado en un lugar, en un comedero de animales. Porque eso es lo que significa pesebre, ¿eh? Y, mientras tanto, Dios envía a sus ángeles para que estos pastores fueran testigos. Es muy importante esto en la Biblia, la cuestión de los testigos. La ley de Moisés dice que 2 testigos, como mínimo 2 testigos darán fe de algo.
Dos, no uno, dos o más. Dos o más. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es una cuestión de justicia. La verdad tiene que ser refrendada. Uno no puede inventarse cualquier cosa y no tener pruebas. Tiene que tener pruebas. Y las pruebas son, entre otras cosas, los testigos. Y ellos iban a actuar como testigos. Para que supieran que el Salvador del pueblo, porque son las buenas nuevas de gozo para todo el pueblo, había nacido donde tenía que nacer, que era en Belén. Entonces les anuncia el nacimiento de un niño muy especial. Les dice que es Cristo. A ver, un segundito. Sea para todo el pueblo que se ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, ¿vale? Que es Cristo el Señor. Lógicamente esa es la traducción en griego, porque Lucas escribe para la mentalidad griega y en griego. Bien, ¿entendemos eso? Pero es lo mismo, es igual. La traducción es esta. Cristo es el Mesías, ¿vale? Mashiach, el Mesías, ¿eh? Yeshua HaMashiach, ¿vale? Jesús el Mesías. Lo estoy diciendo en hebreo. No sé hebreo, hermano, solo sé eso, ¿vale? Entonces, Cristo, Kyrios, ¿vale? En griego, es Mesías, en español, que es Mashiach en hebreo, ¿vale? Y el Señor. O sea, por un lado está hablando de Cristo y por otro lado está hablando de el Señor. Y el Señor, en este caso, es el supremo en autoridad, es decir, Dios. Es decir, el ángel está diciendo, acaba de nacer Dios como niño. Ya sabemos que Dios no puede nacer, pero entendemos cómo es el asunto, ¿no? Cristo es Dios, ¿no? Esto es lo que les está anunciando a unos pobres pastores que no tenían ni idea de teología, ni nada. Que lo más probable es que fueran analfabetos, porque ¿qué otra cosa podían ser? Eran trabajadores de ovejas, nada más. Estaban en el campo siempre. Pero Dios ya los había escogido desde antes de la fundación del mundo para que eso pasara. Pero el anuncio es impresionante. ¿Tú te imaginas? Tú eres uno de esos pastores y te dicen, acaba de nacer el Mesías. Con eso ya es suficiente. Pero es que añade el Señor, que significa supremo en autoridad. ¿Qué podían ellos entender de esto? A no ser que Dios les hiciera entender, al menos en parte, lo que estaba pasando, qué es lo que ocurrió. Por eso ellos fueron a ver esto. Y adoraron, ¿verdad? Pues tú no adoras a una persona. Bueno, no deberías. ¿Eh? Adoras a Dios. Impresionante, ¿eh? Comenta MacArthur, pobre MacArthur, sabéis que está muy mal, está muriéndose, él mismo lo ha dicho ya. Me da mucha pena. Bueno, dice, en los evangelios, este es uno de los dos únicos textos en que se hace referencia a Cristo como Salvador. El otro es Juan 4:42, donde los hombres de Sicar lo confesaron como el Salvador del mundo. Esto es, Sicar es cuando el pozo de Jacob, Juan 4. Bueno, sigo leyendo. Lo confesaron como el Salvador del mundo. Esto es impresionante también. O sea, aquellos samaritanos, despreciados de los judíos, tremendamente despreciados de los judíos, confesando por su boca que que tú nos estás contando, de la mujer que les había contado, y ellos dicen, este es el Salvador del mundo. ¿Cómo podían decir eso? ¿Pero tú lo has pensado? ¿Cómo es posible? Intervención divina. No hay manera de decirlo si no es así. El Salvador del mundo, Cristo. La palabra Cristo es el equivalente en griego de Mesías, como ya dije antes. En cuanto al Señor, que estoy leyendo a MacArthur, perdón. En cuanto al Señor, la palabra griega puede significar maestro y amo, pero también es la palabra que se utiliza para traducir el nombre de pacto de Dios. Aquí y casi siempre que aparece en el Nuevo Testamento se emplea en este último sentido como un título de la deidad. O sea que MacArthur está diciendo lo mismo, ¿vale? Dios. Cualquiera que se diga cristiano y no crea que Cristo es Dios, no es cristiano.
Pero no que lo diga de boquilla, sino que lo crea en el corazón. De hecho, es la prueba de que uno ha nacido de Dios. La prueba de que uno ha nacido de lo alto, ha nacido de Dios, es que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, lo cual es equivalente a decir es Dios. Así que si tú quieres saber si tú has nacido de nuevo, sé muy honesto contigo mismo. Porque si tú no crees eso, tú no has nacido de nuevo. Y si lo dices porque lo has aprendido como un loro, no sirve de nada. Bien, hay mucha gente que cree, oh, Jesucristo sí, Jesucristo el Hijo de Dios, sí, sí. Pero no lo creen. Realmente lo dicen porque se lo han enseñado así. Esa es la realidad, ¿eh? No estoy acusando a nadie, porque ¿quién soy yo? No, 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 no. Solo estoy diciendo la verdad del asunto, ¿vale? Sigo. El ángel les habló de una ubicación muy concreta, Belén, el pueblo donde nació David, el rey David, ¿eh? Y no la ciudad de David, que se encontraba en la ladera sur, y aún se encuentra en la ladera sur del monte de Sión en Jerusalén. Es decir, no está hablando, cuando dice la ciudad de David, no está hablando de Jerusalén, está hablando de Belén. Otra vez, una ciudad tan pequeña, tan despreciada como Nazaret. Y ambas, fíjate qué protagonismo tuvieron. Así que ahí tenemos otra lección. Dios escoge lo más tirado, lo más despreciado para glorificarse. Tirado y despreciado como nosotros. Pues es así. Además está escrito. No es ninguna tontería. Bueno, pues ahí lo vemos, ¿no? Lo de Belén, Miqueas 5:2, muy importante. Pero tú, Belén Efrata significa que da fruto, eso es lo que significa. Viene la palabra Efraín, también viene de ahí, pero no está hablando de Efraín del norte, de los reyes del norte que no existían ya para esa época. Bueno, no existían desde el siglo VIII antes de Cristo, no existían. ¿Cómo se dice? Las tribus del norte no existían, dejaron de existir físicamente en el 722 a.C., porque los samaritanos las esparcieron, ¿vale? No está hablando de ese Efraín, está hablando del fruto, es otra cosa, es lo que significa el nombre. De eso está hablando cuando dice Belén Efrata, Belén, la que da fruto. Este es el sentido, ¿bien? Que nadie se engañe o que nadie se confunda, la expresión más correcta. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Quién puede estar desde los días de la eternidad, es decir, desde el inicio de la eternidad que nunca se inició? Dios. Miqueas estaba diciendo ya en el siglo VIII antes de Cristo, creo que fue, que el Mesías no iba a ser solamente un luchador que iba supuestamente a liberar Israel de la mano de sus enemigos, que eso lo hará al final, aún no lo ha hecho, sino que el Mesías es Dios, y eso no lo podían captar, no lo podían entender. ¿Por qué? Por la misma razón que acabo de decir, que es imposible ser cristiano si tú no crees que Jesucristo es el Hijo de Dios o es Dios. Por la misma razón. ¿Y eso quién te lo da a entender? Dios. Tú no te lo puedes fabricar. Por eso nosotros no podemos decir, toma la decisión por Cristo. Esto es una estupidez. ¿Quién va a tomar una decisión por Cristo? Es Dios quien lo hace, y si Dios no lo hace, es imposible. Nosotros anunciamos el Evangelio, pero la fe la da Dios. ¿Me entiendes? Y esto es muy importante. ¿Que te llaman calvinista por eso? Pues mira, yo sí, un poquito calvo. Ya, que no tiene nada que ver, claro. Esa es la verdad bíblica. A mí qué me importa que hubiera un señor llamado Calvino que lo dijera, que sí lo decía, pero es que me da igual. San Agustín de Hipona también enseñaba lo mismo, ¿lo sabes? San Agustín de Hipona, el llamado San Agustín, enseñaba exactamente la misma doctrina, que es la bíblica, que es Dios quien dispone, no el ser humano, no el hombre, porque no hay bondad en el hombre para poder acceder a Dios, porque no existe el libre albedrío. Existe la voluntad humana, pero no el libre albedrío.
¿Por qué significa libre albedrío? Que uno debería tener la capacidad de poder aceptar a Dios. No, nadie tiene la capacidad esta. ¿Por qué? Porque Dios es inaceptable, porque estamos caídos, somos seres caídos. Es imposible que podamos aceptar a Jesús, a no ser que Dios nos toque. Y ya no es que lo aceptamos, es que por su gracia, por su gracia irresistible, es que es que no podemos más sino decir, Señor, gracias. No podemos hacer otra cosa. ¿Entiendes? Hay una participación humana ahí, solamente la de darnos cuenta de que Dios ha hecho algo en nosotros. Esa es la participación. Hechos consumados. Hechos consumados. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando anunciamos el Evangelio? Tú predica el Evangelio con libertad. Predica el Evangelio. No te preocupes. Tú predica el Evangelio. Y aquel que sea de Cristo, vendrá a Cristo. Y el que no, no. ¿Me entiendes? ¿Por qué los pastores aceptaron eso? ¿Por qué los pastores recibieron el mensaje? ¿Por qué los pastores entendieron que todo eso era verdad? ¿Porque eran buena gente? ¿Hombres de buena voluntad? ¿Cómo se traduce mal traducido? No, señor, porque fueron escogidos por Dios para tal efecto. ¿Me seguís? Y esto es importante, porque esto nos mantiene muy humildes y muy dependientes de Dios. Que en nosotros no hay ninguna bondad, ninguna, en nosotros mismos. Ninguna. Nuestras obras son como trapos de inmundicia, ¿verdad que lo dice la palabra? No vamos a poder comprar o ganar el favor de Dios. En todo caso es al revés, y es así, es que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para venir a esta salvación. Así que no depende de la decisión humana, depende de la decisión de Dios, divina, desde antes de la fundación del mundo, por cierto, ¿vale? Miqueas, gloria a Dios. Bien, versículo 12, seguimos. Esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Interesante esto. La señal, o mejor entendido, la indicación. Esta es la traducción mejor, la indicación. Es decir, iban a ver algo que les iba a indicar que ese justamente es el bebé, el niño, que aludido por el ángel. Y que iba a estar envuelto en pañales y acostado en un comedero de animales. Y repentinamente apareció apareció con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. No dice eso. No hay buena voluntad en los hombres. No existe. Esto es muy importante, hermanos. Permitidme que haga énfasis en eso. Yo sé que soy pesado, da igual. Pero es muy importante. No hay nada bueno en el ser humano. Nada que sea realmente que Dios diga, wow, ¿sabes? Me tomo por sorpresa esto. No hay. Porque lamentablemente todos morimos en el pasado. O sea, fuimos muertos en Adán. Esto es muy importante que lo tengamos claro. Adán cayó, y Eva, cayó toda la humanidad. Y está escrito, en Adán todos mueren. Esta es la realidad. Esta es la realidad de este mundo. Ha sido la realidad de esta humanidad todos los siglos que ha durado hasta la fecha y hasta que termine. Esa es la realidad. Y no hay posibilidad que el ser humano se pueda levantar por sí mismo y declarar, te necesito, Señor. Es imposible. No existe tal cosa. Porque es un ser muerto espiritualmente. Y un muerto no vive porque está muerto, si no estaría vivo. ¿Me entiendes? Y esto es como intentar darle a alguien que acaba de comer y comer fantásticamente un banquete. Y dice, mira, este banquete es para ti. Digo, pues yo para qué quiero un banquete si yo ya he comido. No me interesa tu evangelio. Así es. De todos aquellos que no son de Dios. De todos aquellos que Dios les ha abandonado. Están justamente condenados, como dice el apóstol Pedro. Así que entendiendo bien esto, que en el ser humano no hay ninguna posibilidad de salvación por sí mismo,
Ni siquiera de acercarse a Dios, ni un milímetro, porque está muerto en sus delitos y pecados. ¿Qué queda? Lo único que queda es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Y entonces, ¿por qué Dios no salva a todos? Yo qué sé. Entendamos una cosa, el ser humano cayó, toda la humanidad cayó. ¿Qué obligación tiene Dios de salvar a toda la humanidad? Ninguna. Ninguna. Pero esto no es justo, perdón. Lo justo es que toda la humanidad vaya al infierno. Esto es lo justo. Porque así de terrible es el pecado. ¿Me estás entendiendo? Por eso, ¿te digo todo esto para qué? ¿Para que tengas conocimiento? Sí, pero también para que no peques. Para que no pequemos. Porque el pecado llevó a Cristo a la cruz. Y pagó el precio más alto que se pueda entender, que no lo podemos entender. Qué tan alto que es. Por tanto, si no hay solución en el hombre por sí mismo, el hombre no tiene ningún poder decisorio. Entonces la humanidad está en las manos de Dios. Porque solamente es que Él puede salvar. Y ha anunciado que Él salvará, Él tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia. ¿Verdad que lo dice? Y a quien quiere endurecer, endurece. ¿Por qué? Porque tiene todo el derecho. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser perdido, condenado. Porque perdió la categoría de ser constituido hijo de Dios. Adán era hijo de Dios. Como criatura, pero era hijo de Dios. Por eso Jesús es el postrer Adán, que no pecó. Entonces Adán, y con él toda la humanidad, porque toda la humanidad estaba en los lomos de Adán, despreciaron a Dios y le creyeron al diablo, y el diablo tomó ventaja. Y la humanidad quedó absolutamente perdida. Y como ya he dicho tantas veces, si más o menos esto va tirandillo, es porque Dios es bueno. Porque si no fuera así, si no fuera porque Dios es misericordioso, vamos a imaginar, Dios es bueno, pero si no fuera tan misericordioso, vamos a decir, seguiría siendo bueno. Porque la misericordia es un atributo suyo que Él quiere y lo maneja como quiere. ¿Me entiendes? Este mundo sería caótico, más caótico de lo que es. Ya creo que si Dios tiene tanto poder, ¿para qué eso no vale ese argumento? Ese argumento no vale. Esta humanidad está viviendo en su infierno, que no es el infierno final, pero ya está viviendo en la antesala del infierno. Y por eso está pasando todo lo que está pasando. Y esa es la realidad. Por lo tanto, damos gracias a Dios de que Él ha querido salvar a quien ha querido salvar. Y ya está, y no hay que darle más vueltas, hermanos. Amén. Vamos a seguir, que me he ido del tema. Bueno, no me he ido, pero... Porque estaba diciendo, eso es, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, a los hombres de buena voluntad, que es la traducción católica. Y eso no dice el griego. Dice buena voluntad para con los hombres. La buena voluntad es la de Dios, no la de los hombres. ¿Me entendéis? Bueno, cuando habla de multitud de ángeles, esa multitud era un término que se empleaba para describir un destacamento de soldados. Cristo también utilizó imágenes militares para describir a los ángeles, Mateo 26:53. Apocalipsis 5:11 indica que el número de la hueste angelical puede ser demasiado grande para la mente humana. Nótese que aquí que el ejército celestial trajo un mensaje de paz y buena voluntad. ¿Vale? Esto es para entender un poquito más qué es lo que estaban viendo, hasta donde estuvieron viendo aquellos pastores. Eso tenía que haber sido impresionante, por decir algo. Bueno, eso es lo que ya he estado explicando. Esto también. Seguimos, versículos 15 y 16. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo,
Yo creo que cuando un ángel viene y tiene que hacer lo que tiene que hacer, lo que tiene unas ganas tremendas de volverse al cielo. O sea, estoy persuadido de eso. O sea, tienen prisa. No, 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 de verdad. O sea, lo justito. A ver, te tengo que decir eso, te lo digo. Adiós. No, adiós no dice, ni siquiera adiós. Se va. Ahí tienes a Gabriel, ¿no? Que aparece o sea, no es estar rato ahí. A ver, ¿cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va? Daniel, a ver, hijo. Tranquilo, tranquilo, porque pronto estarás en el cielo. Pronto te vas a morir. Vas a estar en el cielo. Y bueno, y esto y lo otro. No, 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 no. Gabriel le dice a Daniel, espera, tengo que darte un mensaje aquí, que son las 70 semanas de Daniel, así se va a conocer el tema, porque 70 semanas están destinadas, y el pobre Daniel tomando nota ahí, pues no sé cómo lo haría para recordar todo eso, y cuando acaba de darlo, ¡pam!, Gabriel ya no está. Ya no está, se ha ido al cielo. Cuando con Zacarías lo mismo, rápidamente. Eso sí, tuvo tiempo de decirle, pues te va a quedar mudo. Y se fue. Y luego con María, pues ya no te digo más. Lo justito. Yo no lo entiendo, eh. Aquí, esto es horrible. Pero es que estamos medio acostumbrados ya, porque... Pero, ¿tú te imaginas para un ser celestial que está, un ángel, se le llama ángel, que está en la presencia de Dios, tener que dejar esa gloria, aunque sea por un momento, y venir aquí, lo que tiene que ser? Esto hay que entenderlo. Claro que sí. Pues fíjate, el Señor dejó toda la gloria y todo lo que hizo para venir aquí y morir en una cruz, ya date cuenta, ¿no? ¿Para qué te voy a contar, no? Fíjate si es grave el pecado. Fíjate si es grave. Y no me cansaré de decirlo. Y aquel que dice, es que Miguel, tú predicas mucho el pecado. Y más que predicaré. Porque tenemos que entender la gravedad. Si no, no valoramos bien las cosas. No las valoramos. No las valoramos, te lo digo. No se valora bien si no se entiende la gravedad y la profundidad de la cuestión. Por eso tanto cristiano tan ligero. Porque se hace mucho énfasis, no, Dios te ama, Jesús te ama, todo es amor, todo en las nubes, todo color de rosa, y mucha luz, y mucho amor, y mucha y un abrazo, y no sé qué, mucho ahí. Pero no se habla del pecado y de sus consecuencias de la misma manera, ni mucho menos. Y hay demasiado cristiano muy flojo, y lo digo con pesar, con tristeza. Eso no me hace a mí ser más santo, ¿eh? No tiene nada que ver. Lo que estoy diciendo es que la predicación tiene que estar muy equilibrada y el énfasis tiene que ser sobre la consecuencia de la muerte en la cruz, que fue el pecado. Ese es el énfasis. Debería ser el énfasis siempre. Es lo que se dice la cruz, la cruz, la cruz. ¿Qué es la cruz? ¿Qué es la cruz? ¿Un madero? ¿Eso es la cruz? No, es lo que representa. ¿Qué representa la cruz? El pecado por el cual Cristo pagó para que nosotros no tengamos condenación eterna, sino salvación eterna. ¿Me entiendes? Esto es un mensaje absolutamente contrario al mensaje del mundo. Completamente contrario. Pero es que este mundo va a perecer, ya ha perecido, está sentenciado, solamente le queda el tiempo de nada. Y va a desaparecer todo. Por eso los cristianos tenemos que aferrarnos, a pesar de cómo somos, de los fallos que tenemos, de todas las tonterías, tenemos que aferrarnos mucho, 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 mucho a esa verdad. Cristo pagó el precio más alto que se puede pagar por una cuestión, mi pecado y el tuyo. Predica eso. Y si Cristo quiere salvar a alguien, lo salvará. Y si no, no lo salvará. Pero predica la verdad. No digas solamente Dios te ama, Dios te ama. Dios te ama. Tú eres un pecador y necesitas arrepentirte. Necesitas saber que alguien pagó por tu pecado. Y ahí estás diciendo que Dios te ama. Implícitamente lo estás diciendo. Pero el equilibrio tiene que estar ahí. Lo que realmente importa es el hecho de que el Señor dejó su gloria, se hizo un varoncito, nació de una mujer, vivió como vivió, sufrió lo que sufrió, padeció lo que padeció, resucitó, porque la muerte no le podía retener, para que el pecado quedara expuesto y destruido.
Este era el mensaje de los pastores, de parte del ángel. Aquellos pastores, pobrecitos, que están con sus ovejitas ahí, y dicen, yo no sé, aquí hace frío, tú. Ya, pero mira, arrímate aquí a la leña, aquí al fuego. Sí, sí, está mejor. Sí. Y de repente, ¡bum!, me parece un ángel. Y dices, ¿esto qué es, tú? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿un incendio aquí o qué? No, no, no. Y el ángel, tranquilos, no temáis. Porque ha venido la solución del problema de la humanidad. El que lo va a resolver. Ahora, el precio que va a pagar, no os lo digo. Y lo hizo. Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Qué interesante, no dice el ángel nos ha manifestado, dice el Señor. Eso es fe. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. A ver, María y José no estaban acostados en el pesebre. Hay que entenderlo bien en castellano. Es broma. ¿Vale? Bueno, pues acabada su misión, los ángeles volvieron al cielo, aquellos bendecidos pastores hicieron lo lógico y esperado, ir a ver lo que habían oído, y fueron testigos de los acontecimientos señalados, que es lo que dije antes. Esos hombres fueron testigos. Si alguien dice, ¿pero qué testigos hay de que realmente Cristo nació en Belén, estaba en un pesebre? Ahí los tienes. Ahí los tienes. Ah, pero Lucas, bueno, tío, tú pasas que no crees, ya está. Siempre va a haber gente que va a decir de todo, cualquier cosa para no creer nada. O sea, pero esa es la verdad. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Se maravillaron, entre otras cosas, porque eran unos simples pastores que lo estaban diciendo, que no eran el grupo de fariseos que aparecieron por ahí, el Sanedrín, con sus togas y con... No, 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 pastores, simples pastores. Estos pastores, eso tiene que ser verdad, esto no se lo pueden haber inventado, es imposible. Vamos a escucharles bien. Sabiduría de Dios. La maravilla ante los misterios de las palabras y las obras de Cristo es uno de los hilos conductores que corren por todo el Evangelio de Lucas, por cierto. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Interesante esto. Nos habla mucho de cómo era María, Volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Esto es interesante, una pequeña reflexión aquí en el versículo 20. ¿Tú qué crees que...? Claro, vemos a los pastores y los vemos y digo, estos eran santitos que estaban ahí. No. ¿Tú qué crees que es la conversación normal de aquellos pastores? ¿Cuál sería la conversación normal de hombres? No hace falta que lo digas, ni que lo pienses, ni nada. Pero cualquier cosa menos algo muy excelso, ¿verdad? Ah, porque esto, porque lo otro, ya me entiendes, ¿no? Eran hombres. No eran cristianos, ¿me entiendes? No sabemos qué fe tenían, pero lo que sí sabemos, y este es el punto, es que fueron tocados por Dios como nosotros lo fuimos un día. ¿Me entiendes? Y como dice la palabra, lo que Dios ha santificado no lo llames tú inmundo. Y nosotros éramos esos reptiles y esos animales inmundos, ¿Me estás entendiendo? Así que aquí, cuando dice que los pastores venían glorificando y alabando a Dios, eso no lo hacían antes de que pasara lo que les pasó. Eso empezó a ocurrirles después o a raíz de lo que les pasó. Obra directa de Dios. Ahora, en cuanto a María, se ve que María era una persona sabia, ella meditaba todas las cosas. Eso es bueno, hay que meditar, hay que buscar entender. Y lo hacía con fe, profundidad. Y dice en su corazón, por lo tanto, con profundidad. También implica eso que María era una mujer prudente y discreta. O sea, estos son atributos muy interesantes no solo para María, sino para todos, ¿no? Meditar bien las cosas, no seamos de rápida respuesta, ¿no? O sea, hombre, si tienes la respuesta rápida, pues dala, no pasa nada. Pero si no estás muy seguro, mejor cállate y escucha y considera.
algunos tenemos la tendencia enseguida a hablar, otros tienen la tendencia a ser más tranquilos, más pasivos. Eso va con el carácter. Pero la realidad es que todos tenemos que tomarnos el suficiente tiempo para intentar asimilar las cosas cuando tenemos que asimilarlas, ¿no? Y ver si estamos realmente entendiendo bien esto o no estamos entendiendo bien. Y no solamente basarnos en, es que a mí me han contado, a mí me han dicho, es que mi padre me dijo, mi madre me dijo, o es que no sé qué, es que aprendí esto, es que no, no, eso no vale, eso no vale, eso no vale. Porque lo mismo lo que te enseñaron estaba mal. Tienes que considerar las cosas desde cero, sobre todo si son importantes. Mejor escuchar, irte aparte, meditar, orar, o que sea. Eso es lo que hacía María. ¿eh? Bien, un poquito más, ¿vale? Presentación de Jesús en el templo. Este que veremos es el único registro bíblico de Jesús en esa etapa de su vida. No hay otro registro bíblico. Quiero deciros una cosa. Ha habido muchos mensajes por ahí, mucha tradición. Vale, está bien considerarlo hasta donde se pueda considerar, pero donde nosotros nos quedamos ahí bien quietos y bien fundamentados es en la revelación bíblica. ¿Vale? Lo que dice la Biblia. Eso es lo que vale. Lo otro, pues se puede considerar, pero nos quedamos con lo que dice la Biblia. Amén. Y en ese sentido, este es el único registro bíblico de Jesús. Lo digo porque por ahí se dice, no, que Jesús cuando era pequeñito hacía figuritas de pajaritos y soplaba y vivían los pajaritos y hacía milagritos. Por ahí hay cosas escritas muy antiguas que hablan de estas cosas. Amigo mío, ¿la Biblia qué dice de eso? Nada, pues ya está, pues nada. ¿Nada qué es? Cero. ¿Bien? Vale. Seguimos. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. ¿Por qué Lucas añade esto? Porque él escribe para los gentiles, para Teófilo, ¿te acuerdas? Por eso tiene que ir explicando las cosas, porque no las puede dar por sentadas. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Todo eso nos suena chino a nosotros. ¿Por qué? Porque no somos Israel. Ya está. Si fuéramos Israel, como algunos dicen, no, la iglesia es Israel. La iglesia no es Israel. Porque si fuéramos Israel estaríamos haciendo estas cosas. Y no hacemos nada de eso, ¿verdad? Ni se te ocurra. ¿Vale? Por eso nos cuesta entenderlo. Es normal. Bien, obedecieron a Gabriel poniendo el nombre de Jesús al niño. Eso es lo primero que hicieron y hicieron bien. 2. Los varones debían ser circuncidados a los 8 días, según la ley de Moisés, que es lo que Dios le dijo a Abraham. ¿Vale? Así que, según hemos leído, primeramente hicieron circuncidar al niño en Belén, donde había nacido. Es decir, estaban en Belén, porque fueron al tema del censo, nació ahí el niño y esperaron 8 días para ir y qué hacer. Fueron a los ancianos de ahí para que circuncidar al niño. ¿Sabéis lo que es? Cortar el prepucio. Es una cosa que a nosotros nos parece rarísima. A mí me parece rarísimo. O sea, ¿qué quieres que te diga? Hacerte una fimosis así, pues, no sé. I don't understand, ¿no? O sea, no lo entiendo. O sea, pero, bueno, es lo que Dios dijo. Y lo dijo para un grupo de personas muy concreta. Israel. ¿Vale? O sea, que a nadie se le ocurra, no, hay que cumplir con la ley, hermano. Vamos a circuncidar. No, ¿vale? Porque no tiene nada que ver. Eso lo sabemos, de todos modos. No tenemos claro. ¿Y las mujeres quieren, no se pueden circuncidar? No. Es una cosa ahí. Pero eso es lo que hay, ¿vale? Eso es lo que hay. Lo observamos, extraemos las lecciones prácticas o espirituales de ello, que no vamos a hacer ahora que no hay tiempo, pero no vamos a ir más allá porque no es una cosa que nosotros tengamos que hacer. Conocer acerca de ello sí, pero nada más que eso. Bien, pero entendamos que Jesús nació
en la ley, en el tiempo de la ley. Jesús era judío. ¿Me entiendes? Claro. Por lo tanto, todo eso tenía que ocurrir. Entonces circuncidaron al niño en Belén, donde había nacido. Después, cuando cumplieron los días de la purificación, fueron a Jerusalén, al templo, y eso fue un viaje de unos 10 kilómetros. Desde luego la vida era dura entonces, para presentar el niño Jesús al Señor, porque iban a pie, ¿vale? O sea, tuvieron que esperar el tiempo de la purificación. Vamos a ver sobre esto. Según la ley también, una mujer que daba a luz quedaba con impureza ceremonial durante 40 días. Y tú dirás, pero vamos a ver, no lo entiendo. Si Dios ha instituido el matrimonio y por lo tanto en el matrimonio, el fruto del matrimonio directo, que es tener hijos, y nace un hijo, ¿qué impureza hay en eso? Es lo que dice. Vale, es lo que dice. ¿Para nosotros hay impureza? No, porque no somos Israel. Y de todos modos, porque todos los pecados han sido perdonados. Para que tenéis ningún pecado tener un niño, claro que no. Pero eso es lo que la ley de Moisés enseñaba. ¿Vale? Y ya está. Y no hay que darle más vueltas. Entonces quedaba con impureza ceremonial durante 40 días. Y si era una niña, el doble. Ay, las feministas. Esto es impresionante. Claro, con nuestra mentalidad actual occidental nuestra, todo esto suena a chino, pero del antiguo. O sea, a lo mejor tenemos que ir revisando mucho las cosas e intentando entender mucho más de lo que estamos entendiendo. Que sí, que sí. ¿eh? Pero a voz de pronto, esto es lo que hay. ¿Vale? A voz de pronto, esto es lo que hay, lo que dicen los evangelios, y ya está. Y eso era para Israel. Muy bien. Así que 40 días la mujer quedaba impura y si tenía un varón, si tenía una niña, 80 días, el doble. ¿No? Porque 40 y 40 son 80, ¿no? Creo. Sí, gracias. Esto está en Levítico. Vale, esto es el hecho, estos son los hechos. Y después de este tiempo debía ofrecer un cordero de un año y un palomino y una tórtola. Y claro, aquí viene la pregunta. Entonces, ofreciendo animales, ¿se va la cosa sucia? ¿Se va? O sea, y es ahí donde ya entramos en la cuestión de que Cristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Vale? Por eso tampoco tenemos que hilar tan fino. ¿eh? Si era pobre, podía ofrecer 2 tórtolas o 2 palominos. La expiación que presentó María indica que ella y José eran pobres. Pero claro, aquí los católicos tienen un problema bien gordo. ¿Cómo le que la llaman purísima? Porque era impura. A ojos de Dios era impura. A ojos de Dios, en aquella dispensación de la ley, era impura. Porque has mirado la bajeza de tu sierva, ¿verdad que lo dice? También. Desmitificación total. Yo pienso que todo eso viene, el tema de que si tiene una niña eso es el doble, viene por Adán y Eva, porque fue Eva primero, luego fue Adán. Y también Pablo habla de eso, de que el hombre fue engañado, fue la mujer quien pecó y el hombre no fue engañado, perdón, fue la mujer engañada y el hombre obedeció a la mujer. Y ahí hay toda una serie de cosas ahí, que no voy a entrar ahora, que es un poco largo de explicar y no viene al caso. Pero viene la resolución perfecta de todo esto, que es conforme a la misericordia de Dios. Que para el Señor no hay ni hombre ni mujer, ni judío, ni gentil, ni griego, ni nada. Y todos somos uno en Cristo.
Esta es la resolución final. Pero el proceso es importante analizarlo. Por eso la cuestión es, ¿aprovecha de algo que un judío haga todo este ritual hoy en día? No, porque no sirve para nada, porque ya Cristo dio su vida, ya Cristo pagó. Lo que un judío tiene que hacer es creer en Jesucristo y recibirle como Mesías. Si es que Dios le da la gracia, y si se la da, sí lo hará. Porque la iglesia está compuesta por gente de origen gentil, que somos nosotros, y gente de origen judío. ¿Claro? Pero es un mismo cuerpo, es la iglesia. De momento es así, hasta que la iglesia sea levantada. ¿Vale? Todas esas cosas es bueno meditarlas, entenderlas. Otra cosa a considerar, bueno, es lo que he dicho, ¿no? Que si era purísima, bueno, ya lo dije. En el contexto de su experiencia en Jerusalén ocurrió lo siguiente, que lo vamos a ver en otro momento, porque no quiero cansar aquí a la audiencia. Yo podría seguir enseñando, pero con que sé que tenéis que trabajar, porque para eso os han llamado a filas, pues lo vamos a dejar aquí y que Dios os bendiga.